tomarse el tiempo de las otras personas. Muy malo por eso. Bienvenidos a Iron Man 1, pero siendo realistas. De Titanium Skin. Es ese nombre. Pero en fin, ya saben, abajo links de él. Pues nada, vamos a ver qué tal. ¿Qué pasó acá? Reacción a Dragon Ball Evolution. Ah, Diamond. Ahorita a ver si me alcanza. De hecho, sí. Sí, creo que sí alcanzas. Se ve Doctor Simi sobre los parques y las películas. No me alcanza nada. ¿Qué pasaría si Iron Man existiera en la vida real? Ya respondimos eso en un video Si quieres deja el mío al final Blood Trail. Mi video al fin después de 5 años. ¿Qué tiene? Y no. hace años, pero en el 2008 Si Iron Man existiera en la vida real sería Elon Musk. ¿Se acuerdan cuando decían que Elon Musk era el Iron Man de la actualidad? O sea, no de la actualidad, sino que el real, de la vida real. No debieron de haber dicho eso, siento que lo salaron. Marvel Studios nos dio su propia propuesta. Una película llena de efectos especiales, una historia de origen brutal ¿Y todavía lo crees? muchos chistes que, bajo el mandato de Disney, ya no se animarían a hacer. Para desgracia mía. Pepper, ¿de qué tamaño las tienes? ¿Qué? Pero, Las manos. aunque esta Qué buena es la primera película, película quiera venderse como la versión más El realista dibujo y del de personaje, Europa, hay muchas no cosas da el premio Sayer. que no terminan siendo de esta Es manera. que no. Ya nomás ese cine. No tarda mucho realmente. O sea, el ponerse la armadura no tarda realmente mucho. ¿Qué habrá sido? ¿7 segundos? Y para eso vamos a inaugurar esta nueva sección en el canal, donde analizaremos películas, Ok. series y hasta videojuegos de qué pasaría si todo lo que vemos en esa pantalla funcionara aplicando las leyes de la física o simple lógica. Dale, Así dale. que para eso, prepárate, para que el día de hoy veamos qué pasaría si Iron Man fuera realista. Visto a todos. Por cierto, ahorita en Disney Plus está un anime de un gallo mamadísimo y está cagado. Tiene potencial. La película empieza en Es una animación 10 de 10. Afganistán, con Tony Stark, el genio de Stark Industries, yendo a presentarle al ejército su nuevo misil. Y aquí es donde nos encontramos con serios problemas desde el inicio de la película, porque Tony viajando él mismo a la zona de guerra a presentar su nueva arma, pues como que no cuadra con la vida real, pues ningún dueño de empresa o director se le permite viajar a una zona caliente por el mismo obvio. peligro que representa. Siempre mandan a ingenieros militares o representantes técnicos bien capacitados para este tipo de demostraciones, sobre todo por los riesgos de un arma tan Dice el del potente gallo como es esta. cotorro. Sigo el manga desde hace años, y ya te digo que viene lo bueno Blood Trail. En serio. Y podemos verlo con el misil Jericho, con esa onda expansiva. El gallo aquí está en el anillo del poder. ¿Quieren verlo allí? Estaría interesante, porque el Disney Plus sí lo tengo. Déjame pensarlo. Fácilmente podría haberle reventado los tímpanos a Tony. El clasista. Por eso lo amo. ¡Viva el clasismo! Si se diera a llegar el caso en donde llega a ir alguien de un Saints puesto es muy bastante bueno. importante, se hará en donde hay zonas controladas por el gobierno o bases bastante seguras. Zona que evidentemente vemos que no es para nada segura, pues se puede emboscar fácilmente a 2 vehículos y llevarse a Tony sin muchísima resistencia. Además, alguien le podría decir a Tony que podría utilizar casco o equipo básico de seguridad. ¿Y ese peinado qué? No, lo siento, mi reina. Igual que los motocholos, no me voy a poner un casco para luego deshacer mi cabello. Eso sí, mínimo sabemos que llevaba un chaleco antibalas, el cual no le sirvió de mucho. Pero antes de seguir con esta historia, la película nos transporta 36 horas antes. Pues es obvio, pero no lo sé. Nunca te lo explica, no era esto cool nomás hay un mensajito o algo y que dijera que Obadiah le dijo, ve y preséntalo para asegurar que lo vamos a vender. Una fiesta a la que Tony no asiste, solamente para que podamos ver los excesos con los que vive, mujeres, bebidas y apuestas. You ever lose an hour of sleep your whole life? Be prepared to lose a few with you.
Esta podría ser fácilmente la escena más realista de la película. 37J dice Momo, el anime del gato. Yo me vi el manga para ver cómo un gallo mata monstruos gigantes. Ajá. Y el autor le tiene cariño a Latinoamérica. ¡Viva el clasismo! ¡A huevo el clasismo! Sí, vi que de hecho por eso se hizo viral ese manga por Latam. Yo ahora, muchas gracias por esos 20 pesos, Alejandro. Si te quiere. Y sí, vive el clasismo. Al siguiente día, Tony No puedo creer que mi canal terminó con el lore del clasismo. ¡Es God! sube a su jet privado camino a Afganistán, en donde vemos como su cabina puede convertirse en un table dance. Cosa Cine. que para un millonario como él y el tamaño del avión es perfectamente posible. Luego sucede lo que vimos al inicio de la película, y después de ser raptado, intentan salvarlo para evitar que el fragmento de metralla que entró en su cuerpo no termine acabando con su vida. Y aquí viene una de las cosas más importantes de este video. ¿Esto es posible? Ginseng, el médico que lo operó, lo llama la muerte andante. Fragmentos de metralla que, al estar dentro del cuerpo, poco a poco viajan hacia el corazón, provocando el deceso de la persona. En la vida real tenemos algo similar, la ¿En serio? embolización por un proyectil. Aquí sí puede suceder lo que le pasa a Tony, pero debe ser bajo situaciones muy específicas. Para que un fragmento haga esto, debe ser microscópico y de una forma que permita que no quede atorado ni que se ande incrustando con el movimiento, además de aterrizar justamente en una arteria o vaso sanguíneo. La cosa es que, como vemos en Iron Man 3, el fragmento que tenía Tony tenía la Billy forma Doctor dice eso de la metralla se me hizo una mamada. No se me hace curioso Kaiten King. No sé si el cómic sea igual. Me imagino que sí, porque en ese tiempo más o menos se inspiraban bien en los cómics como debía de ser. Entonces, mejor el reactor lo cambian por un hámster mamadísimo. y el tamaño suficiente como para no avanzar hacia su corazón y quedarse únicamente incrustado en donde había caído. Además, la función del electroimán tampoco tiene mucha lógica. Como bien sabrás, la función de estas cosas, como dice su nombre, es atraer un material ferromagnético hacia ellos. El electroimán no dejaría suspendido en el aire o le pondría pausa a la metralla. Lo que haría sería atraerlo hacia él mismo, lo que seguramente dañaría más el tejido dentro del cuerpo de nuestro Antonio. A eso agreguémosle el lugar en donde se encuentra este electroimán, bajo las circunstancias en donde estaba Tony, y como más adelante menciona, fueron meses. Así que no tiene lógica que su pecho no se haya infectado para nada o se haya puesto necrótico gracias a tener un Conmigo lo de la metralla, pero también que se la quitó y ahora es solo una batería del traje. electroimán Ok. incrustado en él. Oye, chavito, tengo el SIDA y no te lo presto. Fácilmente podría quemar la carne del interior con tanto calor desprendiendo de este objeto, que, como dice Tony, tiene la energía suficiente para una armadura de combate o incluso iluminar un pueblo pequeño. Y aún no hablamos del tamaño que tiene ese agujero, pero eso nos lo vamos a guardar para más adelante, ya verán. Aquí obligan a nuestro Antonio a crear un misil Jericó para los 10 Anillos, el grupo criminal que lo secuestró, advirtiéndole que, donde se encuentran, nunca lo van a encontrar. Cosa que tampoco tiene sentido, pues se supone que es alguien muy importante y al atacar la prueba donde estaban haciendo, sobre todo con Billy Rudy Doctor ahí, dice es no que armadura de guion Man Blood Trail. Joya. creo que no Oye, tuviera infectó más por el respaldos reactor, que pudieran claro, hacerle sí. seguimiento, desde aviones, Por eso se inventa pues ¿cómo se dice? satélites, Se inventa hasta pues algunos el nuevo dispositivos reactor es el infrarrojos. triangulito. Dudo mucho que pudieran llegar siquiera a sus cuevas antes de ser interceptados. Esto se nota más cuando sale de su cueva y al poco tiempo es rescatado por helicópteros del ejército. Pero bueno, el malvado fue Obadiah que lo mandó a desaparecer, así que esto podríamos justificarlo tal vez. En la cueva, él se dedica a hacer su reactor ARC para que nunca se le acabe la pila. Y ok, sé que esto es parte fundamental de la película y casi literalmente el corazón de Iron Man, así que no nos vamos a dedicar mucho tiempo a explicar por qué no es posible crear un reactor del tamaño de una mano que no utiliza ningún combustible para crear energía, ni genera calor, ni radiación.
Pero ¿qué tal el montaje de la creación de la armadura, verdad? Chulada, papá. Al ver que Tony se la pasa haciendo máscaras y partes parecidas a piernas y manos, nuestro inteligente y malvado villano Fontino. tal vez no está construyendo un misil, por lo que, en vez de dejar a sus hombres vigilando en el mismo cuarto para que hagan lo que él quiere, No, lo dejan ahí encerradito solito con el otro. les da un día más para terminar su arma. Tiempo suficiente para montar toda la armadura y empezar su escape. 37J dice el reactor se supone que lo estaba envenenando por el paladio, por eso creó un nuevo elemento que vendría siendo el reactor del triángulo. Ujú. Lastimosamente, la armadura necesita más tiempo para cargar. Un segundo más. Un momentito chiquitito más. Y Jinsen se sacrifica para ganar tiempo. F en el chat. No sin antes demostrarnos que está mamadísimo. ¿Qué cosas Pues están parece que buenas? utiliza una Heckler Koch G3A3, la cual, aunque sí es posible hacer eso de disparar Eso suena bueno. en el aire, como lo hace el personaje sin apoyarse la culata del arma, debido a su fuerte retroceso, sería capaz de dislocarle la muñeca o el hombro. ¿Qué? Pero, gracias a este... Como lo hace el personaje sin apoyarse la culata del arma, debido a su fuerte retroceso, sería capaz de dislocarle la muñeca Es verdad, güey. o el hombro. Pero, gracias a este noble sacrificio, Tony empieza su escape. Tony se despide de Jinsen en sus últimos momentos, con una nueva misión de vida. Empieza a papearse a todos los terroristas con su lanzallamas, gracias a los guionistas que a ninguno de estos se le ocurrió dispararle a los ojos de la máscara. Ujú. Aunque al final, Yo me nota cabrón. estos sí tienen la precisión como para dañar puntos claves de la armadura, que no lastiman directamente a Tony, pero sí lo obligan a salir huyendo con sus propulsores de botas que construyó, cosa que, otra vez, sería bastante difícil de replicar en la realidad. La Mark I es muy rústica, pero es capaz de aguantar balazos hasta de ametralladoras, así Sí. que debería ser de un acero blindado, por lo que la armadura Por eso tenía software, ¿no? Porque en teoría debe de haber tenido algún tipo de servo o motores pues que lo ayudaran a maniobrarla. fácilmente debería pesar unos 200 kilos. Las botas propulsoras de Tony seguramente son la parte que propulsiona los misiles que Tony desarmó, así que contando el peso de la armadura junto con el peso de Tony, no sabemos qué tipo de misiles utilizó para sus botas, Los pero misiles son pesados. estos Y al definitivamente final, se fijan, no es que durara mucho la chingadera, luego estalló. no Bueno, no serían estalló, sino se quedaron sin combustible. capaz de salir volando así como lo vemos en la película. Tal vez sí podrían llegar a despegar, pero los misiles no suelen estar diseñados para un despegue y vuelo sostenido. Si acaso levantan a Tony tal vez, pero podría pasar Pues fue lo que pasó, no voló, salió volando y se estrelló, güey. algo más similar a... Esta parte como un ladrón en la película. Si acaso levantan a Tony tal vez, pero podría pasar algo más No me acuerdo cuánto es el porcentaje, como de 20, ¿no? Y ¡fuap! Es que es joya. similar a Ay, cuando lo está ponga probando en por primera vez sus el de la botas película, jet, ese está saliendo chido, pero el de la volando con película. fuerza para cualquier lugar, pero por muy poco tiempo. Además de que el calor que provocaría puedes esto aportar lo dejaría peso, con se ve quemaduras de cuando se daña. tercer o hasta de cuarto grado, calcinando tejido profundo en piel, No, pero trae un traje por dentro, o sea, se ve que claramente usa un traje que lo protege. No de piernas cuero. y probablemente el resto del Salió cuerpo volando, ¿no? por el Pero no así, o sea, una cosa es volar, o sea, literal, como la armadura ya construida, el Mark II, y otra cosa es esto, bueno, es el Mark III, porque el Mark II es el que no está pintado, que es el que luego se llevó a Rory. Pero en fin, aquí no voló, o sea, solo se estrelló, planeó, digamos. calentamiento de la armadura. Además de que a lo mucho ojete. alcanzaría una altura de unos 20 Lily metros. Donspud dice se refiere a que voló kilómetros, Wii, y en la vida real solo lo elevará un poco Frog. Mm. Como máximo y debería recorrer por mucho unos 40 metros, suficiente para caer con fracturas casi mortales. Pero en la Ahí sí, lo película de las fracturas sí estaría bien saber qué pedo. Porque cuando cae, la armadura está hecha mierda y él no, y pues no tiene lógica. Eso sí, la armadura no estaba diseñada para impactos, lo dudo. sale de las montañas y aterriza milagrosamente en el desierto. Y claro, ya ni hablemos de la distancia recorrida. Hermano, ¿cómo no se hizo papilla a la hora de caer?
En fin, el ejército lo encuentra con un helicóptero mágico que no levanta arena. El 2 es máquina de guerra, el 3 es el que... Sí, porque sí me acuerdo, porque el Mark 1 es este, el 2 es el plateado, que es el que luego se lleva Rory en la segunda peli, y el 3, que es el que usa ya al final, es el rojo, pues es... Del desierto. Sí le sé. Y lo regresan a los Estados Unidos. Una vez aquí, toma la North decisión America. de cerrar la división de armas de Stark Industries, cosa que también No, faltó su... ¿Cómo está comiendo McDonald's? no tiene pies ni cabeza porque aunque seas un accionista mayoritario o incluso el dueño de la empresa, con una de ese tamaño y junta directiva es imposible tomar decisiones así. Si no, pregúntenle a Norman Osborn. ¿No saben cuánto he sacrificado? Esto Es verdad, pero bueno, fijamos que XD. no solo provoca Ay, se llevó la armadura más pendeja. En sí no. Lo único que tengo entendido que esa armadura no tenía era la protección contra el frío. provocaría la caída de las acciones como se ve en la película. Muy seguramente también pues la después la destitución mejoraron, ¿no? inmediata De de que ya no Tony, falta. miles de demandas por despidos de trabajadores e incumplimientos de contratos, así como probablemente el colapso interno de la empresa. Pero aquí solamente se preocupan por unos cuantos puntos en la bolsa, que bueno, tampoco es poca cosa. Pepper, ¿de qué tamaño las tienes? Ah, qué buen chiste. ¿Recuerdan que habíamos dicho que después Son íbamos chiquitos, son limoncitos. a hablar a profundidad del agujero que tiene Tony en su pecho? Bueno, esta es la mejor escena para hacerlo. Tony le pide a Pepper que le ayude a conectar su nuevo Es como operando. reactor al pecho y podemos ver cómo puede meter su mano hasta la muñeca. Esto nos dice que el agujero podría ser aproximadamente de unos 12 centímetros. Tampoco hay que presumir, cabo. Esto haría que el núcleo donde está el reactor ARC atraviese El genio por que completo para- el esternón. para vaina. De hecho, estaría a nada de tocar el corazón y grandes vasos del cuerpo. Oh, ¿en En serio? teoría, desde el momento en que le abrieron esa parte para ponerle el reactor, Tony se hubiera desangrado en minutos y probablemente afectaría parte de los pulmones. Así que, en pocas palabras, vivir con un hueco como ese en el que le puede meter toda la mano a Como era un Tony chico indio es que trató- básicamente imposible. Es Después una de foto eso, con Iron Man, empieza la entonces, creación acá, del Mark pues, II, no, en donde un volvemos a lo mismo. aislamiento La muy fuerte manera para en la que que no vemos las queme botas la piel, voladoras pues, de Tony, Sí, pues es obvio, pues, el calor, solo imagínate. sin duda que le quemarían las patas. Y Ah, ya ves, mira, justo. no tiene sentido, como aquí le cuesta bastante despegar del suelo, mientras que con la armadura del inicio salió volando a la primera. Pero finalmente tenemos a la hermosa Mark Yo diría que acá no es que le cuesta, sino que simplemente, pues eso, está en un ambiente ya controlado y pues anda experimentando. En aquello era de emergencia, por eso salió volando, güey. O sea, era pues eso, una medida de emergencia. 2, con una impresionante prueba de vuelo que es legendaria en el cine de superhéroes, con Sí. detalles realistas como el reflejo en la armadura de metal, incluso el congelamiento Billy de la Donald armadura. dice, eso también me generaba conflicto lo del huevo tan grande de Tony. Pero también hay gente con huecos iguales en la realidad, así que lo ignoraba XD. Esto me gusta, güey, porque esta armadura es real, güey. Obviamente no es servible, ¿verdad? Pero esto, no es CGI, güey, no como actualmente. Pero hay algunos cuantos fallos. Ok, se le dan No hay puntos, fallos, lo intentaron, no existe una pero armadura, así después que de no hay esta fallos. prueba, Tony le pide a Jarvis que necesitan cambiar el compuesto de la armadura para hacerlo menos pesada, libre de congelamiento, así como volverla presurizada. Esto nos dice que Antonio debió morir en esta prueba de vuelo, pues ellos afirman que subieron aproximadamente unos 26 kilómetros. Pero desde los 15 kilómetros, Antonio debería haber perdido la conciencia. Y para los 26 kilómetros que afirma haber subido, su cuerpo Wow. debería haberse puesto a hervir por la poca temperatura que hay. A esto se le llama el límite de Armstrong. Sin un traje especial ni estando presurizado, Antonio debió tener su funeral esa misma noche. ¡Se me va a reventar la tripa! Al menos respetaron que la armadura pesa demasiado como para romper varios pisos en el aterrizaje. Titanium alloy from the Texas. Después de esta prueba, Tony va a una fiesta en su honor. Se liga a Tiene Pepper, errores, güey. Honestamente es verdad, tiene errores, pero mínimo se esforzaban por tratar de corregirlos.
Y obviamente no iban a corregir todos. Al final del día, son superhéroes, güey. No puedes hacerlos realistas. Es imposible, ya lo intenté. toda escotada y descubren que Si los siguen haces realistas pierden todo el sentido, güey. O sea, no se puede. Por eso es fantasía. enviándose armas para los 10 anillos, por lo que Tony por primera vez utiliza su armadura para proteger a los inocentes. Esta escena está putas madres buena. La mejor de todas, de toda la peli. Dios, que ahora se carga el Tony. Haciendo uno de los más grandes aterrizajes en el cine de superhéroes. Pero con esto también se Y el hubiera cómo muerto. suena. ¡Aterrizaje de superhéroe! Muy mal. Rodillas. Aunque en la película le quieren dar un poco de realismo a la hora de intentar demenorar la velocidad en el último segundo con los repulsores, Iron Man viene volando a más de Tilly 20 Don't metros por dice, nadie segundo. está diciendo que lo hagan XD. ¿Y a poco tú lo intentaste, Tilín? Yo no vi nada, Osfrog. Y en un aterrizaje, aunque su traje se llegara a abollar, su cuerpo ¿Cuándo dejarás de ser hater? no resistiría el impacto, quebrándose piernas, Sí, sí puede. Y es la versión chida. columna y estrellando todos sus órganos internos. Para aterrizar de forma segura, Experimentos soviéticos. No me menciones de Voice. Tony tendría que haber frenado muchísimo antes, bajando como si fuera una hélice de helicóptero y con muchísima más potencia para poder evitar un impacto feo, cosa que no se vería muy heroica que Tilly digamos. Don't dice es un reclamo. Ya muéstranos aunque sea un capítulo LOL. Además de que la aleación de oro y No. titanio, por más que no me gusta a mí, duela, nada. no es tan resistente como el acero blindado. Así que nuestro Iron Man hubiera quedado como queso agujereado en esta pelea. De hecho, Cierto, no le hagan caso. aunque pudiera aguantar los golpes, a diferencia del vibranio, la armadura sí debería resentir los impactos sónicos, así como las vibraciones de los golpes que recibe, lastimando el cuerpo de su ocupante. Y claro, terminar con una cubeta abollada después de recibir tremendo tiro de tanque de guerra que le pegan en el aire. Oigan, ¡En el aire, weón! súbanle el sueldo a ese soldado. Qué buena puta La neta. puntería tiene como para poder darle a un objetivo del tamaño de una persona en el aire a la velocidad de un jet, pese a que Es verdad, güey. un tanque está hecho para darle a objetivos grandes y lentos. Con razón el ejército todavía no podía con ellos, aunque no son rivales para Iron Man, el rompedor de las leyes de la física de acero. Luego de esta lucha, Tony regresa a los United, pero es interceptado por unos F-22, los cuales ignoran por completo el hecho de que una nave de ese estilo, con sus movimientos, crea vértices capaces de incluso desestabilizar aviones más pequeños. Tony, al viajar y moverse junto a ellos, fácilmente podría salir disparado como un muñeco de trapo en el aire. Afortunadamente, no solo tiene la armadura de hierro, también tiene la armadura del guión, pues vuelve sin ningún problema a su casita. Luego, Tony logra convencer a Pepper de ir por los archivos de la oficina donde estaba Obadiah para ver quién era quien lo mandó a eliminar. You're gonna kill yourself, Tony. Spoiler. Pepper logra recoger los archivos que Tony quería, dándose cuenta de que la mente maestra detrás de todo esto era Obadiah Stane, el segundo al mando de Tony. Una vez que este se da cuenta de que ya todos saben su secreto, se adelanta a la casa de Antonio para robarle su reactor ARC directamente, Todo estaba utilizando planeado. un dispositivo para paralizarlo. Y no existe ningún dispositivo sonoro que cause que tu cuerpo quede todo tieso. Pero oye, qué útil hubiera sido que Tony lo hubiera implementado en su armadura para pelear contra futuros villanos, ¿no? A ver si te acuerdas, Tony. Bueno, gracias a que Obadiah verdad. es muy educado y no buscó más cosas Me para imagino robar. que le dolió tanto. Vean esa cara de trauma. Me imagino que le dolió tanto que dijo, no, ni madres, tampoco soy tan malvado. De la casa de Tony, este logra ponerse otra vez su primer reactor ARC para poder alcanzar a Pepper, quien, junto a la llegada del agente Coulson, quien justamente iba llegando para una cita pendiente que tenía con ella, van al laboratorio de Obadiah para arrestarlo. Por alguna razón, aunque tienen las pruebas, pero solamente llevan a 5 agentes en vez de toda una fuerza armada, sabiendo que este vato está armando una armadura masiva. ¿En serio así son los protocolos de S.H.I.E.L.D.? Afortunadamente, Iron Man llega para salvarlos antes de que Ironmonger los elimine de esta línea temporal, con otro aterrizaje de superhéroes No, que lo de Ironmonger no me lo hubiera recuerdo. sido mortal para cualquier humano. Y aquí empieza la batalla final. Es bastante buena.
En medio de la pelea de la ciudad, Ironmonger toma un auto con una familia adentro para poder golpear a Tony. Ah, así se llamaba Ironmonger. Oh, o sea que se refería a Killmonger, güey, de lo del What If. Ah. Aquí lo único irreal es que Tony puede tomar ese Pero, auto ¿qué de una te- manera sin que este se Sepa, ¿no? abolle en lo más mínimo. La pelea se Amigos que te traspasa paralizan y te apagan el cerebro, se llama rey. Ah, no mames, yo estaba leyendo en serio, pensé que ibas a decir que se descubrió un sonido, yo qué sé. Lily Don't dice ¿a poco no sabías? Me voy a matar Dios. Ay, perdón por no saber cada mínimo puto detalle. al aire. Y para este punto, si ya hablamos de lo complicado que sería hacer que la armadura de 200 kilos vuele, mejor ni hablamos de cómo podemos hacer volar a este tráiler con patas de Obadiah, Lo ¿verdad? mismo dicen. Ay, ya, no los voy a leer ya. Para mantener el secreto la identidad de su amigo, Roddy les dice a sus amigos del ejército que nomás son ejercicios que están haciendo, que no se preocupen. Y todos le creen. Pues es el mero mero, ¿qué más van a hacer? Me pregunto si así será de fácil convencer a tus amigos del ejército de no interferir. Sí, si eres un rango más alto, sí, porque estás jugando el pellejo a que te despidan. Y descubre que la única manera El de ejército es muy derrotar a orgulloso. Ironmonger es con una sobrecarga del núcleo ARC del edificio principal. Así que la batalla se traspasa al techo con estos dos hombres de hierro que no le hacen absolutamente nada con su peso al techo. Uf, ni siquiera al vidrio. Pero Ah, huevo. mira qué calidad maneja el Laboratorios Stark, ¿eh? Y una vez sobrecargan el reactor ARC, Blood Armor Man sale volando y Cuando Iron Man- Es que escuché Monger, no escuché lo de Iron Monger, escuché lo de Monger, güey. Y luego me llegó a la mente Killmonger, güey. Obadiah muere electrocutado. Algo que realmente no es tan irreal. Pues ¿Me lo juras? Mira ese puto rayo. Tony salió volando por el impulso de la explosión y una tapa de miles de kilos salió volando del centro de Chernobyl. Así que, vale, bien ahí. ¡Está bien! Lo que sí es sorprendente es cómo estos dos no fueron calcinados con ese rayo y realmente animado por CGI. En fin, al día siguiente se muestra como otra vez el poder del guión salvó Para joder. Lo que sean, digan. a Tony, pues prácticamente Lily salió Don't ileso dice sin pinche ninguna rayazo y lo herida dice ni como si creyéramos que no es real XDD. quemadura, en donde finalmente le revela la verdad al mundo. I am Iron Man. I am Iron Man. Lo dije en inglés para que luego lo dijera en español, pero bueno. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Da un Oscar! ¡Uf! ¡Qué chulada de película! Aun con todas las cosas irreales que nos muestra. Aunque quedó una cosa pendiente. ¿Qué? ¿Qué haría el mundo si se enterara de la existencia de Iron Man? Ah, habría un chingo de fans. Estados Unidos, bueno, si no fuera estadounidense, Estados Unidos estaría chingando. But destroy the missiles, libertad petróleo. Y pues los rusos también, más o menos lo mismo, solo que no sé cómo decir eso en ruso. Y los chinos dirían, motherfucker, haremos uno más perrón. Un Xiaomi Mark 35. Y no sé. No sé qué Bueno, más. ya tenemos un video hablando de ese tema, pero esto se responde de manera diferente en Iron Man 2, más Iron Man que nunca. Uf, buena foto, ¿eh? Así que si te gustó esta nueva sección del canal comentando las cosas más irreales de la película, yo los dejaré escoger la siguiente película en ser analizada. Tenemos a Iron Man 2, Guerra Mundial Z o Superman del 2025. El comentario con más likes será la película elegida. Signo de exclamación abierta. Kumagawa 0110 nos ha dado para comer 10 bits, ya no moriremos de hambre. Pero una armadura metálica protege completamente de descargas eléctricas. Los Q dan mantenimiento a líneas de alta tensión, usan trajes conductores para protegerse con eso. ¿Pero son de metal? No, son de plástico, ¿no? Son unas madresotas tipo Among Us. Ya, aparte de en otra ocasión. Simón. Así que por favor, dale like, Ahora con suscríbete más croma. Oh, cállate. y comparte este video para que podamos seguir trayendo más videos como este. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Rapsi O, para Mina y aparecer en la sección de saludos y en el final de los videos. Ok, adiós viejo, ya acabó. Pero en fin, bueno, ya saben, abajo el link de Titanium Skick. Y pues nada, buen video, me gustó. Es una buena forma de ver el Iron Man. Pero en fin, adiós.
Shepe, 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 vira, 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 vira.